viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. Gracias por atendernos aquí en Superlógica, Pato Galván, Eduardo Aller. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. ¿Sos futbolero? Sí, sí. Sí, porque hoy es un día difícil, ¿no? Lo veía Goyan ayer en la tele, hablar de lo que pasó el fin de semana y es imposible no hacer un análisis así distinto de lo que sería en otro momento, ¿no? ¿Decís por los festejos? Sí, por el festejo, por la situación, y yo recién miraba la tele, y si bien nosotros somos medio ombliguistas y hablamos de lo que pasa acá, digo, es algo de lo que no se escapó afuera. En la Eurocopa pasó lo mismo, y allá, digo, la cuestión de la variante Delta parece más peligrosa que acá todavía. Es algo muy muy difícil, ¿no?, de verlo desde distintos puntos de vista, como ciudadano o como dirigente en tu caso. Sí, y la verdad que sí, parece muy difícil de controlar situaciones de una explosión popular. Lamentablemente en ningún lugar del mundo se logra contener del todo bien. Pero a mí lo que me preocupa más, incluso más que esa congregación de gente alrededor del obelisco, es lo que muy probablemente sucedió en millones de hogares, donde millones de grupos de amigos, familias, se encontraron en un lugar cerrado y compartieron ese espacio. Así que aún me parece que es mucho más grave que solamente lo que se pudo haber visto en esa, que por ahí en la imagen muestra a toda la gente junta, pero no mostró los millones por separado que estaban en grupos. Sí. No en su grupo familiar, sino en presos. Sí, juntada de amigos. Bueno, sí, digamos, no la tele en sí, pero hoy ha circulado muchísimos en redes las imágenes de los festejos, ¿no? Del festejo de gol y ese tipo de cosas en las casas. Claro, sí. Tal cual. Eso es preocupante porque, bueno, todavía estamos en una situación de alta cantidad de casos, si bien 7 semanas seguidas de descenso. Sí. Por primera vez recién esta semana estamos por debajo de lo que fue el pico del 2020, es decir, son mucha cantidad de casos y la medida de cuidado tenemos que sostener. Y encima con esto, ¿no?, de que hoy por hoy se sabe, por ejemplo, que en ambientes cerrados la posibilidad de propagación es todavía más rápida de lo que se decía al principio, a medida que van cambiando las variantes. No, totalmente. Sabemos que el ambiente cerrado y el invierno no te permite tantas reuniones en ambientes abiertos o ventilados. Pero bueno, creo que si no naturalizamos la situación y seguimos estando alertas al respecto de esto, podemos mejorar un poco. Ahora habrá que ver qué pasa los próximos días, si hay efectivamente alguna consecuencia de estos festejos, de estos días. Ojalá sea leve y sigamos cuidándonos un poco más, porque la velocidad de vacunación viene muy bien y estamos en ese momento, en esa encrucijada entre ambas dos cosas. Esperemos que no sea muy grave lo que pasó, que no bajemos la guardia en adelante, que no naturalicemos. Esto fue un episodio aislado, muy feliz para todos, pero que sea solamente un episodio y que no volvamos a tener un rebrote. Yo decía lo de futbolero, digo, porque ayer lo escuchaba Goyan, decía, a mí también me dan ganas de ir al obelisco, ¿no? Porque también es más fácil de entender el desborde. Y recién hablábamos acá al principio del programa con lo que pasó cuando falleció Diego, ¿no? Y la diferencia de que ahora la vacunación está, la diferencia en la cantidad de gente vacunada es grandísima, ¿no? No, totalmente. En la gente, y sobre todo que los grupos de riesgo, Argentina tiene la provincia de Buenos Aires en particular tiene un diferencial muy interesante. Más del 95% de las personas mayores de 60 años están vacunadas. Claro. Y eso no en todos los países del mundo se consigue. En Europa o en Estados Unidos, en la mayor parte de los estados está cerca del 85% de la población mayor de 60, porque el resto no quiere vacunar. Y acá en Argentina la población se suele vacunar, tenemos una costumbre, la vacunación que es muy importante, así que no solamente tenemos mucha gente vacunada, sino que los que más riesgo van a tener ya están casi todos inmunizados. Nicolás, y si vos pudiese ponerte del lado, no de, vos estás muy del lado sanitario, ¿no? Obviamente, es tu rol, pero también tenés un componente político, que quienes, no sé, están en cargos más ejecutivos o en otros lugares, la parte buena que pueden ver es una mejora del humor social que en algún lugar también es necesario, ¿no? Digo, es como así, algo paralelo, si se quiere, pero que existió también, ¿no? Hay esto de fondo, sí. Y sumale a esta cosa de que la gente, al crecer el nivel de vacunación, también venía creciendo en el ánimo. Sí, totalmente, porque lo que nos pasa a nosotros en los vacunatorios, que vemos todos los días, yo recorro habitualmente, y nos pasa también seguramente con nuestros conocidos y amigos, o incluso con uno mismo,
cuando uno se vacuna se siente un poco más liberado, con un poco menos de peso sobre sus hombros y un poco más alegre. Y eso se viene dando, ya no es alguno, sino ya son millones y millones de personas vacunadas, sobre todo los seres queridos de uno, por ejemplo, uno tenía más miedo, que tienen más riesgo, ya están vacunados, entonces a poquito vamos como aflojando un poco esa tensión. Bueno, se nos da un episodio de alegría popular como este que estamos necesitando realmente mucho, y esperemos que a poquitito seguimos vacunando, bajan los casos, esperemos que podamos hacerlo así, y empieza a ir terminando el invierno, nos acercamos a la primavera, y creo que va a ser un momento de resurgir muy interesante. Así que, pero no hay que acelerarse, porque como tener, que le ha pasado a algunos países de Europa, es que aceleraron mucho la velocidad de apertura y tuvieron una tercera ola. Esperemos que contra las medidas de cuidado para evitar la delta, o tratar de que llegue lo más tarde posible, y hacer esto gradualmente y consistentemente, no tengamos que volver para atrás, que sería, bueno, por supuesto, como todo el proceso, un bajón anímico. Bien, esto acá digo algo yo personal, no hace falta que vos me lo contestes, para unir con lo de Diego, y ahora que todo el mundo está haciendo memes de que Diego ayuda desde arriba, esperemos que Diego en su calidad divina también nos ayude a que en 15 días no suban los casos, ¿no? Como pasó en aquel momento, que también se tuvo mucho miedo, y no fue tanta quizás la cantidad de casos que subieron después del fallecimiento de Diego y la cantidad de gente que se juntó en aquel momento. Edu, lo tenés ahí al momento. Bueno, hoy al principio hablábamos de que este lunes es el posterior a este gran operativo que se hizo en la provincia de Buenos Aires de vacunación entre viernes y sábado, que contó con un poco, no sé si es la novedad, pero bueno, una de sus partes importantes fue lo que fue la recorrida del casa por casa, ¿no? 2.500 promotores y promotoras de salud que visitaron casi 75.000 viviendas, justamente para potenciar y profundizar la inscripción y para profundizar también la información sobre aquellos que quizás podían acceder a la vacuna y no lo hacían. Digo, esto, ¿cómo lo han evaluado y si esto es quizás lo que se viene como para seguir rompiendo el techo de inscriptos y de vacunados también, ¿no? Digo, esto así, este operativo así con mucha profundidad. Totalmente, entre el viernes y el sábado hicimos más de 350.000 aplicaciones. Claro. Y no solamente por el volumen de la cantidad de gente que vacunamos, sino también por esto que planteabas vos, de la fase comunitaria. Nosotros sabemos que es dispensable llevar el casa por casa, porque hay distintas realidades en nuestro país, y no todo el mundo tiene las mismas relaciones con los medios tecnológicos, incidencia por internet, hay que chequear esta información, así que acercarlo a las casas, a los barrios. Yo estuve recorriendo muchos barrios, y la verdad que había gente que no se había inscrito, y porque bueno, no estaba del todo, no es que estaba en contra de la vacuna, no le había llegado tan cerca, y la verdad que el Estado tiene que acercarse a las personas que más la necesitan, y bueno, creo que es un poco la función de lo que hemos hecho, y queremos seguir haciéndolo. La verdad que es la fase que sigue de la campaña masiva de vacunación. Bien, también hablaste, creo que en estos días, y se viene esperando el tema de ya los menores de 18, ¿no? Con la posibilidad de que empiecen a tener vacuna antes de fin de año, ¿es así? Sí, esperemos que sea antes de fin de año, esperemos que sea pronto, de hecho. Si bien no es un grupo que tenga una alta tasa de complicaciones, de casos graves o fallecimientos, hay algunos, muy pocos, pero son muy sensibles, son chicos y chicas, así que trabajar sobre nuestros niños con las pocas vacunas que en este momento probadas, pero tenemos en algunos lugares del mundo Pfizer y recientemente Moderna, y en China ya se está utilizando también Sinopharm. Y lo interesante de Sinopharm es entre 13 y 18 años, porque la de Pfizer es entre 12 y 18 años. Así que, bueno, hay un contrato que se acaba de comunicar de 20 millones de dosis para Moderna, que esperemos que pueda llegar rápidamente y poder utilizarla, pero también esperemos que toda la información que en China se sirvió para avalar el uso de la vacuna de Sinopharm en menores y están importantes de 13 a 18 años, y ya se ha remitido a nuestro país, sea suficientemente satisfactoria para que el ANMAT la pueda aprobar y pronto podamos empezar a vacunar a este grupo etario, sobre todo los que tienen comorbilidad de factores de riesgo entre los niños o los menores de 18 años. Nicolás, y sacando el tema de vacunación, ¿en qué otra cosa tenés puesta la lupa, digamos, o la atención, la ocupación, no la preocupación, que en tu laburo de todos los días? Digo, el tema de las variantes es lo que preocupa, la cuestión de cómo controlar, las restricciones que tuvieron también como mucha discusión en los últimos días, y sobre todo con el tema de las variantes, que afuera se habla mucho de que son más riesgosas, de que empiezan a circular en Europa con mayor
mayor cantidad de contagios o rapidez de contagios. Sí, la variante Delta particularmente nos preocupa mucho, hay otras variantes más, pero bueno, estamos trabajando fuertemente el seguimiento de los pacientes, de las personas que vienen de afuera, tanto en el aeropuerto como luego cuando ingresan al país, es parte de nuestro trabajo también, y han habido algunos casos encontrados en nuestro país de variante Delta. Por el momento, por suerte, no han habido contagios comunitarios, sino que todos los casos fueron suficientemente bien seguidos, controlados y aislados. Pero muchos de ellos habían dado negativo en el aeropuerto también, dieron positivos al hacer los aislamientos en su casa, y por suerte hasta ahora todos los que hemos encontrado y divisado habían hecho bien su aislamiento, o los que las pequeñas infracciones no tuvieron, hasta el momento que sepamos, mayores consecuencias. Esperemos que, bueno, hay que hacer un trabajo muy intenso para que sea así, y sobre todo un trabajo que es importante también en lo político. Empezó a haber una discusión politizando también esta medida de cuidado, que si era o no era justa, que si era o no era abusiva. Nosotros queremos que toda la sociedad sepa que si uno descuida a su país, ingresa a su país y no hace el aislamiento, puede ser que traiga una enfermedad que genere un rebrote, para todos un retroceso muy grave. Entonces, ya tenemos que también correr lo de la discusión política y saber que esto es la responsabilidad de cada uno. Si uno se fue de viaje y volvió, que haga el aislamiento, y que lo haga, y si tiene dudas, que lo haga más estricto, lo más estricto de todo lo posible que se le pueda ocurrir, porque eso va a ser la única garantía de que no tengamos transmisión de esta variante que es tan preocupante, que no es solo para nosotros, en todo el mundo así es preocupante. Sí, que siga probando y que encima también, no sé, no aparezcan variantes nuevas de la región, por decirlo de alguna manera, que es otra de las cosas que los infectólogos también hablan, ¿no? De cómo la cuestión de la transmisión del virus es lo que va generando las variantes. No, totalmente, y esto es una cuestión global, de equidad. Claro. Argentina viene vacunando muy bien, la región no lo hace de manera tan uniforme como lo está haciendo nuestro país, sí. Y hay parte del mundo que, sobre todo en África, hay parte de Asia también, que no tienen los niveles de vacunación que deberían tener. Si todo el mundo estuviera igual de vacunado, el riesgo de tener variantes de preocupación se reduce. Ahora, claro, aunque haya países que estén completamente vacunados, pero hay otros que no se vacunan, aparecen altas probabilidades de que haya variantes. Así que también es una discusión global. Sí. Hay que ayudar a que todo el mundo se pueda vacunar bien y en simultáneo. Nicolás, que perdóname la pregunta medio personal, ¿qué edad tenés? 40, cumplí hace poquito. 40, porque digo, te veo en la tele, te veo joven, digo, obviamente ahí al lado de Axel, que también, Axel tiene otra cara de preocupación, quizás que lo hace un poco más adulto, pero son claramente una generación joven, ¿no? Y que le ha tocado un peso, una responsabilidad enorme, y que se los nota asumirla con firmeza, digo, tomarlo esto como una descripción, no como chupamedias, pero influye un poco esto también, me imagino que adentro tuyo debe pesar más de una vez cuando estás solo en el espejo, decir, uy, la que me tocó. Sí, la verdad que yo no es que quiera hacer demasiado metáforas futbolísticas, pero me imagino que hubiera sido mucho peor estar en el banco de suplentes, porque hay muchas cosas por hacer. La verdad que sin duda hay mucho cansancio. Nosotros somos un equipo muy grande, hace muchos años que trabajamos juntos, tanto con Dani Goyan como con todo el equipo nuestro del ministerio. Fuimos parte de la gestión de Cristina. Tenemos una escuela de gestión que tiene que ver con esto, con lo que nos enseñó Cristina en su momento, cómo debe ser responsable y hasta dónde se lleva la gestión, el esfuerzo que llevar en la gestión. Y que nos toque hacer esto podría ser imposible si uno estuviera solo, pero estando con tantos compañeros y compañeras preparados hace muchos años. Preparados, claro. La verdad que bueno, sí, seguro. Bueno, eso es algo que en algún lugar se notó también en el Gabinete Nacional, ¿no? Más allá de lo que le pasó a Ginés, verla a Bisotti con ese nivel de responsabilidad también, se nota que hay gente formada primero, preparada, y bueno, ahora vos me estás contando también de cierta experiencia de gestión, que en algún lugar, esto que vos decís, el banco de suplente, tiene que ver con eso, ¿no? El poder estar en un lugar de decisiones. No, sin duda, y además nosotros tenemos una particularidad. Bisotti debe ser una de las especialistas más importantes que hay en Latinoamérica de vacunas. Así que justo para este proceso es referencia a nivel de la Organización Mundial de la Salud en vacunología. Fue la directora de vacunas durante todo el gobierno de Cristina, así que tiene experiencia reconocida a nivel mundial. Por eso también que ella asuma esta responsabilidad en el Ministerio de Salud de la Nación, viene, como decir, se nota la experiencia y la capacidad. Y me gustó la analogía del banco de suplente, porque ¿qué sería estar en el banco? Peor, más que en el banco, haber sido oposición, ¿no? Viste que muchos dicen hoy por hoy que hubiese pasado si la pandemia hubiese venido un par de años antes y vos estabas no en el banco de suplentes, sino en el equipo de enfrente, pero con la mano atada, más o menos.
No, sobre todo me refería, sin ser tan finita, me refería a claro. no estar en la cancha. No, por eso yo acá te llevo a esa, ¿no? Que quizás es más difícil para vos, pero me imagino, quizás con este nivel de experiencia, de formación que tenés, y en la oposición, digamos, teniendo que, ¿no? que ver cómo le harían los demás, hubiese sido difícil también. A mí me parece que hubiera sido mucho más grave estar en la oposición, no tanto por lo que uno siente, sino porque a mí me da una sensación de que las características del gobierno anterior, que cerró el Ministerio de Salud de la Nación, cuando hubo una epidemia, yo no sé si te acordarás que hubo una, bueno, si vos estás acá por la zona, de que hubo una epidemia de hantavirus en el sur, y que fue una epidemia grave, y el Ministerio de Salud de la Nación en ese momento dijo no es responsabilidad de la Nación, es responsabilidad de la provincia. Digamos, si uno tiene un gobierno que no siente la responsabilidad de gestionar, sino de delegar a otro que está a cargo de los problemas, hubiera tenido un problema muy grave, y uno ha visto gobiernos que han pensado así, como pasó con Estados Unidos o con Brasil, sí. Y fue una catástrofe sanitaria. Me parece que lo más grave, más allá de lo personal, hubiera sido que gobierne un proyecto político que no cree en el Estado. Me parece que acá se ha mostrado como nunca la indispensable participación del Estado en todo, y en la salud no solo indispensable, sino más indelegable. ¿Cómo estás vos en lo personal con el tema post pandemia? Porque, qué sé yo lo escucho en los discursos a Axel y siempre de alguna otra manera mete que alguno puede decir quizás se adelanta, pero a la vez te marca una esperanza, una luz allá, ¿no? Bueno, cuando termine la pandemia vamos a poder, ya estamos laburando para ese momento, como arengando ese momento. Vos quizás del lado del Ministerio de Salud tenés que estar más enfocado en la pandemia que pensando en el post, pero en algún lugar también debes tener ganas de poder ocuparte ya de otras cosas, ¿no? No, totalmente, y además la pandemia ha generado un funcionamiento alterado y distinto. Muchas cosas se avanzó mucho respecto al sistema de salud, pero muchas cosas han quedado postergadas. Tenemos una responsabilidad enorme de avanzar a paso firme para no retroceder con la pandemia, y ojalá lo podamos hacer, porque tenemos tantas cosas que han quedado postergadas, que hablan de la salud de la gente y que son indispensables. Hay cirugías, hay controles de enfermedades crónicas que se han disminuido porque la gente ha ido menos a hacerse las consultas porque ha salido menos de su casa, y estaba bien, lo hemos pedido en un momento, luego intentamos rearmar los servicios de salud para que se pueda seguir con los tratamientos, pero hemos caído en algunas cuestiones de la atención de la salud que son indispensables, y la verdad que estamos hablando incluso de que es necesario reformar el sistema de salud para que sea mucho más equitativo y mucho más dinámico, que le llegue a todos. Todo ese trabajo, si bien lo venimos haciendo y nada se ha nada ha quedado relegado completamente, está un poco postergado por la importancia que tiene la pandemia, pero en cuanto podamos, si la pandemia nos lo permita, hay tantas cosas que tenemos que hacer, así que estamos trabajando todo lo posible para que cada paso sea firme, y por eso no nos apuramos con las aperturas, no nos apuramos con ninguna cosa que pueda generar un retroceso en la medida de lo posible, sabiendo que nunca tenemos la posibilidad de predecir todo, pero queremos tratar de que sea lo mejor, lo seguro el avance, para no volver para atrás, porque hay tantas cosas por hacer que no queremos seguir postergándolas. Bien, Nicolás, la última, que en tu caso calculo que lo debes pensar poco por el lugar en el que estás, con quizás no tanto en Genesesa, o sí, no lo sé, pero las elecciones que se vienen son un tema, digamos, sanitariamente se piensan de alguna manera, van a ser distintas, gracias a Dios las vacunas están viniendo más rápido de lo que se esperaba, y quizás se llegue a las elecciones con un mejor panorama, ojalá sea así, pero imagino que está también en tu preocupación. Sí, la verdad que por suerte se postergaron las elecciones un poquito, eso fue realmente muy bueno, y hay que agradecer a todo el arco político, el sistema político argentino, porque tuvo la madurez para poder hacerlo, porque se nos corre del epicentro de la enfermedad, están bajando los casos a medida que se va vacunando, y eso nos da tiempo para que la campaña electoral, para que la campaña y las elecciones sean en un contexto que tenemos en el mejor que el actual. Pero ya venimos trabajando con las capacitaciones, con todo lo necesario para que cuando se hagan los procesos electorales tengamos todos los protocolos adecuados, pero además, particularmente me interesa mucho que las elecciones funcionen bien, e incluso que se revalide nuestro proyecto político, porque necesitamos fortalecernos mucho más para poder hacer las transformaciones sanitarias y generales que necesitamos. Bien, Nicolás, hablaste de capacitación, y aprovecho para subrayar algo que ustedes a veces hacen y que nosotros a veces nos olvidamos, que es, más allá de la cantidad de vacunas que hay, la cantidad de gente que tiene que laburar para aplicarlas, ¿no? Que también está laburando, y mucho, reconocer el laburo de esa gente, ¿no? La que está en los planes de vacunación, más allá del personal de salud que están con los contagiados y todo, que bueno, están laburando un montón.
Sí, se incorporaron 22.000 trabajadores exclusivamente para la campaña de vacunación. Y la verdad que además este fin de semana que pasó, la mayoría de los que trabajan de lunes a viernes se acercaron también el fin de semana para colaborar y fue, bueno, por eso pudimos... Hay como una épica ahí, ¿no? Que parece que no, pero hay, ¿no? Como una gente que siente esa cosa de estar siendo parte de algo histórico, de un plan que es difícil, desde un lugar distinto, ¿no? Conozco gente que está laburando ahí y me ha contado eso. Sí, sin duda, y nos permitimos, y los trabajadores se permiten emocionarse un poquito con la gente también, que también es muy bueno. Está bueno. Nicolás, muchísimas gracias, viejo. Ojalá podamos volver a hablar pronto y esté todo mejor. Abrazo gigante. Muchas gracias, abrazo grande. Bien, allí estaba Nicolás Kreplach.